Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Reina se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy, que libre soy, oh, y solo por tu gracia. Alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más, con la bendición del Señor para poder compartir la palabra de Dios en este día. Hemos pasado una semana maravillosa. Dios ha estado con nosotros, nos ha bendecido en todo tiempo. Su mano poderosa ha guardado a su pueblo en este tiempo difícil que aún vivimos con la amenaza del coronavirus. Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Nos da la oportunidad hoy de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, de poder traer palabras de esperanza, porque eso es lo que significa la Biblia para nosotros, palabra de esperanza. Vamos a orar antes de iniciar este tiempo. Padre, gracias te damos por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir con mis hermanos tu palabra. Dios Padre, ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos. Ustedes saben las dificultades que tienen. Ponemos a nuestros hermanos que están enfermos para que usted les dé salud, Señor, los guarde, los consuele, ve las dificultades, Padre Celestial, y sobre todo permite que en este tiempo, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, pueda ser un tiempo en que podamos estar conectados contigo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, llegue a nuestras vidas y pueda iluminar nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, para comprender tu palabra y para poder obedecer lo que tú quieres que nosotros hagamos y vivamos mientras estamos aquí en la tierra. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en esta semana poder escuchar tu palabra y compartirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema importante para todos, importante para nuestra sociedad, pero importante también, más que todo, para la iglesia. El título del mensaje que vamos a compartir hoy es la iglesia de hoy y el comportamiento social. El texto base que hemos escogido para este mensaje lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Lo dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire que esta palabra que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 1, de los versículos del 18 hasta el 32, el apóstol Pablo abre esta carta a los romanos con una exhortación en cuanto a su comportamiento social, en cuanto a cómo se comportan o se comportaban la gente de ese tiempo, y no hay gran diferencia en la gente que vive en estos tiempos modernos en los cuales nosotros nos ha tocado vivir. Y el apóstol les habla acerca de la responsabilidad, porque es una carta dirigida a la iglesia, la responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos de vivir una vida distinta como creyentes, una vida que agrada al Señor y una vida que ilumina en medio de las tinieblas. Dios ha establecido principios fundamentales para todos aquellos que le quieren seguir. Son principios definidos e definitivos. Son definidos y definitivos. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo ha establecido y son así porque Dios sabe que son los mejores para nosotros. No debe haber discusión sobre ello, pues en su sabiduría Dios ha establecido esos principios para que nuestra vida en la tierra sea mejor. No se pueden cambiar y no están dados a la abierta interpretación del ser humano. Dios mismo ha definido su interpretación, y algunos de ustedes estarán pensando, ¿cómo podemos saber cuál es la interpretación de los principios que Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos? Podemos saberlo por medio de la palabra de Dios, por medio de estudiar y buscar la voluntad del Señor en la Biblia, en la Sagrada Biblia, que es la carta magna para cada creyente. Es la carta magna para todo aquel que le sirve. Nosotros tenemos, como creyentes, no tenemos otro libro el cual marque nuestra doctrina. El libro que marca nuestra doctrina se llama la Santa Biblia. Nosotros no tenemos ningún libro que podamos mencionar que se ponga a la par de las Sagradas Escrituras. No. El único libro que rige la vida del creyente, que debe rige nuestra vida y que debe regir la vida de cada creyente, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Dios
quiere que nosotros, por medio del Santo Espíritu, podamos atender la enseñanza y atesorarla en nuestros corazones para que nuestra vida sea mejor. Hoy vemos a la sociedad de hoy querer buscar a Dios no de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido, sino de acuerdo a lo que nosotros queremos vivir o cómo nos sentimos mejor para vivir. Mucha gente no está conforme con asistir a la iglesia, rendirle culto al Señor, llevar sus ofrendas, luchar para que el evangelio sea conocido por todo el mundo. No, esa no es la clase de culto que yo quisiera, algunos comentan. Y entonces tratan de interpretar la palabra del Señor y los principios bíblicos de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, no como Dios nos las ha traído para satisfacer nuestras necesidades, sino a cómo nosotros queremos moldearlo a la vida que queremos vivir, a la vida que queremos vivir. No queremos que la Biblia moldee nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso nos ha dado su palabra, sino que reemplazamos la palabra del Señor con lo que nosotros creemos que debe ser para vivir nuestra vida en delitos y pecados, como nos lo mencionaba el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunos principios bíblicos que como creyentes debemos seguir fielmente para no vivir o caer en la iniquidad que vive la sociedad de hoy, para poder distinguirnos como creyentes en medio de un mundo que vive en caos, que vive en el pecado, y que cada día nosotros estamos viendo que camina más hacia la desobediencia de Dios, hacia vivir contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos que el Señor nos enmarca en este pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 1, los versículos del 18 hasta el 32. En primer lugar, debemos decir o podemos decir que el hombre de hoy conoce la verdad. El hombre de hoy conoce la verdad. La Biblia dice que Dios nos ha dado entendimiento, aunque nadie nos hubiera hablado de Jesús. Dios nos ha dado entendimiento para analizar la naturaleza y sacar en conclusión de que un ser superior a nosotros nos hizo. Un ser superior a nosotros rige la humanidad. Y eso debe llevarnos a buscar a Dios. Pero hoy nosotros tenemos la palabra del Señor. Y mucha gente ha leído la palabra de Dios, conoce la verdad, pero deliberadamente peca. Deliberadamente quiere hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No hay excusa para desviarse a lo malo. No hay excusa para buscar vivir lejos de la voluntad del Señor. Los versículos del 18 hasta el 20 nos dicen, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros podríamos decir hoy día que el hombre no tiene excusa para no buscar a Dios. Si nosotros hiciéramos una encuesta en Panamá, aún en lo más recóndito de nuestro país, nosotros vamos a encontrar que la gente tiene un conocimiento de Dios. Y lo triste es que mucha gente sabe que está viviendo en pecado, pero no quieren arrepentirse, no quieren buscar del Señor, sino que prefieren seguir viviendo
una vida lejos de Dios. La palabra del Señor nos dice que el hombre conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado al hombre. Dios se manifestó al hombre por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Aunque nadie le haya hablado a usted de Jesús, la creación misma le ha declarado el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere transmitirle. La grandeza de la naturaleza habla ciertamente de Dios. En segundo lugar, tenemos que decir que hoy día, tal como decía el apóstol Pablo, muchos grupos que se dicen cristianos tergiversan la palabra de Dios. Este es un problema en medio de querer llevar la verdad que el hombre debe conocer acerca de Jesús. Y sabe, es una misión de Satanás. Satanás no está afuera buscando los que están perdiéndose en el mundo. Está en el templo, en los templos, tratando de tergiversar la verdad para confundir a los que tratan de buscar a Dios. Hoy tenemos mucha gente confundida. Y tenemos que analizar lo que pasa, en segundo lugar, lo que pasa con muchos grupos evangélicos. Versículo 21 al 23 de Romanos 1 nos dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe? Hay mucha gente que no se conforma con el sencillo evangelio que Jesucristo vino a predicar a la tierra. Y tratan de buscar otra cosa. Hay gente que ha empezado muy bien, pero en el caminar del mundo cristiano se han desviado, algunas veces, como dice el apóstol Pablo, dirigido por un corazón arrogante, por un razonamiento equivocado. Dice el versículo 2, pues habiendo conocido a Dios, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha empezado bien, tienen una buena doctrina, tienen una muy bonita iglesia, pero la iglesia empieza a crecer. Mucha gente empieza a venir a la iglesia. Y sabe, en su razonamiento, ellos creen que son la causa del crecimiento de la iglesia. Y se envanecen y adquieren la gloria para ellos en vez de darle la gloria a Dios. Esto es lo que nos está diciendo el pasaje. Y al final se pierden y desvían a su iglesia, a su grupo, por el camino que no le lleva a Dios, sino el camino que le lleva a la perdición eterna. Y es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros hoy día. Nosotros tenemos que mantenernos en el camino de la fe, en ese evangelio sencillo que Jesucristo vino a darnos. Tenemos que anunciar que Jesús murió en la cruz para salvar al hombre pecador. Esa es nuestra principal misión. Dios no nos ha enviado a predicar otra cosa. Dios nos ha enviado a predicar la salvación del hombre. Que el hombre sea salvo por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Hoy hay mucha gente que dice predicar a Dios, pero que no obedece la autoridad de Dios. Y ya hoy día hay mucha gente que tergiversa la verdad. Hay algunas personas que en medio de su razonamiento se creen los elegidos de Dios, los únicos. Para poder llegar a ello hay que
hacer muchas venias en el camino. Y la Biblia dice que eso es falta de humildad. La Biblia dice que eso es tergiversar la verdad. Hoy día la gente ha cambiado el evangelio del Señor por lo que ellos creen que debe ser. Hoy día hay mucha gente que vive de los sueños en vez de vivir y de alimentar la palabra de su espíritu por o con la palabra de Dios. Ellos esperan soñar algo o que alguien le relate un sueño. Hay personas que se alegran mucho cuando alguien testifica y dice: Dios me dijo, Dios me habló, Dios tuvo un mensaje especial para mí. Cuando nosotros sabemos que cada uno de nosotros como creyentes podemos tener mensajes de parte del Señor por medio de su palabra, cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha abandonado la palabra de Dios para vivir en su propio razonamiento, como nos lo dice el pasaje que acabamos de leer. Hoy hay muchos líderes pseudocristianos que buscan su propia gloria y se ponen en un pedestal siendo descalificados por Dios. Cuando nosotros nos hacemos sabios, como lo dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando nosotros creemos que el éxito del evangelio que nosotros predicamos, el éxito del ministerio en el cual nosotros estamos caminando es nuestro, nos descalificamos delante de Dios. Somos humildes servidores del Señor. Dios, por su gracia, ha permitido que nosotros le podamos servir. Por su gracia. Y nosotros tenemos que tener eso presente en nuestras vidas. Dios puede usar a cualquiera, pero por su gracia nos ha usado a nosotros para poder llevar la palabra del Señor a aquellos que no le conocen. El apóstol Pablo decía: y como un abortivo, hablando de los apóstoles, y como un abortivo me escogió a mí. Como un abortivo, el apóstol Pablo decía, él fue usado por el Señor. No importa cuánto triunfo usted tenga en el ministerio, la honra y la gloria debe ser para el Señor. La honra y la gloria debe ser para el Señor. Y nosotros los creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos saber que la honra y la gloria de cualquier mensaje que predique el pastor, que predique un misionero, debe ser para el Señor. Debe ser para el Señor. En algunas iglesias hay mucha gente que enaltece a sus líderes. Y luego los líderes, cuando llegan a la iglesia, quieren que la gente le haga venia para que puedan llegar. Cuando tenemos que conversar con un líder, se necesita sacar una cita especial para poder hablar con él. Hay líderes cristianos que para hablar con ellos es peor que poder hablar con el presidente de la República. No, la Biblia dice que nosotros debemos estar abiertos para recibir a todas aquellas personas que necesitan un consejo nuestro. Así como Moisés, cuando Jetro lo visitó, se sentaba a atender a todo el pueblo. De igual manera, nosotros como creyentes debemos estar dispuestos para recibir y poder alentar a toda aquella persona que acude a nosotros con la esperanza de que podamos darle una palabra de aliento. Hace algún tiempo se hizo muy popular, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Y yo recuerdo que en aquella época hubo un gran movimiento dentro de muchas iglesias evangélicas. Y la gente pactaba. A mí me tocó vivir la experiencia de un amigo mío. No era compañero de trabajo, pero no asistía a nuestra iglesia, empezaba a asistir a una iglesia evangélica. Y en una ocasión él me dijo, sin que yo le dijera nada, me dijo,
voy a traerte un sobre, va a tener un dinero y tú se lo vas a llevar a cualquier persona que tú quieras que esté necesitada. Yo no sabía que era eso. Nosotros en la iglesia siempre tenemos personas necesitadas. En esa ocasión teníamos una persona que había dado a luz y tenía, una señora tenía muchas dificultades después del parto. Así que yo le agradecí y llevé el sobre a la señora, tal cual él me lo había dado. Y sabe, después me di cuenta que él estaba pactando con Dios. Yo te doy algo y tú me das o me devuelves retribuido con un poco más lo que yo te he dado. Y sabe, eso confunde a la gente. Confundió a mi amigo, porque esperando recibir después de cierto tiempo lo que él esperaba era como una inversión, y no recibirla, su fe no fue igual. Su fe fue afectada. Nosotros tenemos que enseñar a las personas que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y si yo decido darle algo a Dios, lo decido sin esperar retribución de Dios, porque Dios ya me ha dado todo lo que yo necesito. Aún el dinero que yo tengo para darle a Él, le pertenece al Señor, es de Dios. Pero hoy día hay mucha gente que ha enseñado mal a la congregación. Pero hay mucha gente que hoy, después de haber pasado por muchas iglesias evangélicas, están en el mundo. Hoy no creen en nada. Difícilmente usted los puede hacer volver al templo porque se han desilusionado de la fe. Se han desilusionado de las falsas enseñanzas que mucha gente en el camino le dieron. Nosotros tenemos que enseñar la Biblia como debe ser. Hoy día, estos falsos movimientos están acabando con la verdadera fe. Y sabe, es una tarea de Satanás que está teniendo mucho éxito dentro de las iglesias. Sabe, algunos a personas de nuestra iglesia que de repente tienen a un conocido en otra iglesia y llegan el domingo a nuestra iglesia a hacer preguntas: ¿por qué aquí no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Y muchas de estas cosas que se están practicando en otros grupos son dogmas, son inventos que el hombre ha dado a sus seguidores, pero no son mandatos divinos. No son mandatos de la palabra del Señor. Mire, lo que no está en la Biblia son invenciones del hombre. Nosotros tenemos que obedecer las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que bautizarnos tal cual dice la palabra. Nosotros tenemos que participar en la cena del Señor. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Son mandatos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que guardarnos santamente como hijos de Dios. No debemos adulterar. No debemos decir falsos testimonios. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Son mandatos que la palabra del Señor nos ha dejado y que nosotros debemos obedecer. Pero hoy día hay mucha gente que no están conformes con ello e inventan ordenanzas a las personas que en vez de hacerle bien, le hacen mal. En tercer lugar, tenemos que abrir nuestros ojos ante el comportamiento inmoral dentro de la iglesia. Mira lo que el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos romanos. Esta es una carta dirigida a la iglesia. Y el apóstol Pablo escribió esto porque muchas de estas prácticas se estaban dando dentro de la iglesia. Como hoy día hay mucha gente que tiene prácticas deshonrosas dentro de la iglesia y quieren seguir sirviendo a Dios.
o que Dios los acepte. Hay gente que quiere vivir dentro del evangelio del Señor, aún ocupando puestos de liderazgo dentro de la iglesia, viviendo con su esposa, pero teniendo una concubina, tal cual se dice hoy, teniendo un amante. Hay gente que quiere vivir dentro de la iglesia siendo homosexual, por ejemplo. Y son principios bíblicos que la iglesia o que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos permitir que esas prácticas lleguen a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo. Versículos 24 al 27 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí se está refiriendo a gente que conoce o que conoció la palabra de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sabe? El apóstol Pablo vivió una época difícil cuando él escribía estas palabras. Estas prácticas se daban en la iglesia, se daban especialmente en la iglesia recién nacidas, iglesias gentiles, porque la gente venía de un mundo saturado en pecado y querían traer esas mismas prácticas a la iglesia. Hoy día, en este tiempo moderno que nosotros vivimos, hoy día hay mucha gente que quiere hacer lo mismo. Hoy oímos de grupos evangélicos donde se están permitiendo que personas con su pecado y en su pecado sean tenidos como líderes del cuerpo de Cristo. Hoy se están ordenando en algunas denominaciones pastores homosexuales. Se está permitiendo que personas casadas con otra persona del mismo sexo tengan liderazgo dentro de la iglesia. Pareciera horrorífico, pero está pasando en algunas iglesias. Quizás no en Panamá. No tenemos mucho conocimiento de que pase en Panamá, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos. En estos días estuve viendo un video en YouTube de una iglesia en Estados Unidos que está a punto de ordenar a un joven de 23 años como pastor cuando él se ha declarado homosexual. Y él se le ha permitido predicar en su iglesia vestido de mujer. Nosotros nos horrorizamos, pero es lo que se está viviendo y es lo que la iglesia debe prepararse para repudiar. Por eso hoy día nosotros acá en Panamá estamos luchando para que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no se dé, porque no está bien delante de Dios. Dice la palabra del Señor acá en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sabe? Hay una enfermedad que está acabando con la humanidad aparte del coronavirus y que se ha
mantenido allí. El coronavirus ha reemplazado el efecto de esta enfermedad, pero no es que no están muriendo personas a causa de esa enfermedad, es que están muriendo más por el coronavirus. Pero el SIDA es una enfermedad que ataca las relaciones impropias. Nosotros podemos meditar en este pasaje que dice, el versículo 27, que dice, a la parte final del versículo 27, nos dice, y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido extravío, la retribución a su debida extravío. La gente que se desvía por el mal camino, la gente que no hace la voluntad de Dios, va a sufrir la consecuencia de su pecado. Si usted no ordena su vida y no vive una vida decorosa, la vida le va a cobrar, el pecado le va a cobrar el extravío que usted deliberadamente ha hecho en su vida. Y esto tenemos que tenerlo presente. El pecado cobra, y cobra duramente. Si nosotros no nos arrepentimos y pasamos de esta vida a la otra, la paga del pecado va a ser el infierno. Va a ser la separación eterna de Dios. No vamos a poder estar en la presencia del Señor eternamente después de esta vida, como lo creemos nosotros los creyentes. Vamos a estar separados de Él por nuestro pecado. El pecado te hace sufrir aquí en la tierra, pero también te hace sufrir en la eternidad, pues te separa de Dios. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos venir al Señor, poner o aplicar la certeza de la Sagrada Escritura en nuestras vidas para que nuestra vida sea cambiada para honra y gloria de Dios. La iglesia de hoy debe estar firme y honrar a Dios, honrar su obediencia a Dios, respetando la responsabilidad de cada sexo. Hoy día nosotros debemos comportarnos como somos. Si yo soy un varón, tengo que ser varón a carta cabal. Si usted es una dama, usted debe ser una dama admirable. Debe tener el porte de una dama. Mire lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 13 a nosotros los varones. Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 13. Velad, velad. Estad firmes en la fe. Qué bonito versículo. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. La vida creyente no es fácil. El creyente, para ser un creyente cabal, tal como la Biblia nos enseña, tiene que esforzarse. Y el versículo nos dice velad, porque tenemos que tener los ojos despiertos para no dejarnos engañar por Satanás, para no dejarnos engañar por aquellas cosas que parecen santas, pero de hecho no lo son. Dice el versículo, velad, velad, estad firmes en la fe. Lo que tú has creído, lo que has sido enseñado, afirma tu corazón en eso. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros en esta hora, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. El hombre tiene que portarse varonilmente. Usted tiene que vestirse como un varón, tiene que presentarse como un varón. Hay muchos jóvenes, especialmente los jóvenes. Yo he visto también algunas personas en su edad madura, que me imagino que lo han traído todo por toda su vida, que tienen algunos modales afeminados. No son de varón.
algunos se dejan crecer el cabello de una manera o se arreglan el cabello de una manera que no es varonil. Hoy día hay una clase de corte que la gente se hace que son terribles. Algunas veces degradan a la persona que los lleva. Y muchos de nosotros queremos traer eso a la iglesia. Presentarnos delante de Dios de esa manera. Si usted se pone a estudiar en los orígenes de esa manera de vestir, se da cuenta de que en la antigüedad se practicaban para honrar a un Dios falso. Mucha gente se rapaba la cabeza para adorar a Baal, por ejemplo. Y hoy nosotros queremos traer esas irregularidades a la iglesia, al templo de Dios. Y esos aspectos, esas situaciones difíciles que no deben reinar en un varón, traerlos a nuestras vidas también. Cuando la Biblia dice que no debe ser así. Dice el apóstol Pablo: portaos varonilmente y esforzaos. Esfuérzate por ser lo que tú eres. Esfuérzate por vivir, ser responsable como varón. Amar apropiadamente a tu esposa, suplir sus necesidades. Allí se demuestra el temple del varón. En 1 Timoteo capítulo 2, 9 al 10, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo la siguiente palabra. 1 Timoteo capítulo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavien con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La Biblia dice que las mujeres de nuestra iglesia deben ser dama carta cabal y deben ocupar su lugar dentro de la congregación, el lugar que le corresponde. Debe estar sujeta a su esposo. El esposo ha sido llamado para representar la familia. Hoy día a veces cuando tenemos que hablar con una pareja, nos damos cuenta que en el hogar el que lleva los pantalones realmente no es el varón, es la esposa. Y estamos hablando de parejas cristianas. El varón no se ha esforzado y le ha dado el lugar que él tenía que ocupar a su esposa. La Biblia dice que las mujeres creyentes deben abstenerse de esa práctica. Deben darle el lugar que le corresponde a su esposo como sacerdote de la familia, como sacerdote nombrado por Dios, el cual dará cuenta al Señor por lo que Él le ha dado. Y Dios nos ha dado a nosotros, los varones, nos ha dado a nuestras esposas, nos ha dado una familia por la cual tenemos que ser responsables. La iglesia debe velar porque cada uno de sus miembros cumpla el rol que Dios nos ha concedido al hacernos nacer como hombres o mujeres. El hombre debe mostrar su masculinidad dignamente. Debe reprender todo acto feminismo o femenino de su vida. Porque hay, como les decían antes, hay muchos hombres que tienen algunas actitudes afeminadas. Eso no debe de darse en el hombre creyente, especialmente en los jóvenes. Hoy día se ha hecho tan de moda el homosexualismo que muchos jóvenes en su edad de adolescentes
comienzan a tener o a tener prácticas que no son varoniles, que son femeninas, caminan de una manera distinta, se presentan de una manera distinta, tienen modales distintos. Nosotros tenemos que, como iglesia, enseñar a nuestros jóvenes a actuar de una forma varonil. De igual manera, las jovencitas deben cuidar la pulcritud de ser damas, reprendiendo de igual manera cualquier insinuación que le llegue a ellas con el objetivo de confundirlas. Deben apegarse a la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y oramos, el Espíritu Santo va a estar allí para ayudarnos a distinguir y a huir del pecado. A huir del pecado. A veces tenemos que romper con amistades que no son buenas para nosotros. Aún dentro de nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque como león rugiente, el diablo también está dentro de nuestras congregaciones para hacernos caer. Y es posible que por más que nosotros queramos guiar a un hermano a la iglesia, a la palabra del Señor y a los buenos actos que enseña la Biblia, está allí para traer división, está allí para sacar de nuestras iglesias a los buenos jóvenes. Tenemos que orar para que el Santo Espíritu nos ilumine y nos dé la oportunidad de distinguirlo y sacarlo fuera de nuestra congregación. En cuarto lugar, la Biblia nos dice que la iglesia de hoy debe cuidar su comportamiento y no debe permitir que ningún comportamiento fuera de lo que dice la palabra del Señor o ningún acto doctrinal fuera de lo que dice la palabra del Señor llegue a nosotros como enseñanza, llegue al cuerpo de Cristo. La iglesia que permite la entrada de un comportamiento inadecuado a lo que dice la Biblia está condenada a la perdición. Mire lo que nos dice el versículo 29 al 32 de este libro de Romanos, que es el texto que hemos elegido para el mensaje de hoy. Versículo 29 al 32. Murmuradores. Desde el versículo 29 nos dice: estando atestado de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En antes le había dicho que la iglesia tiene que tener los ojos abiertos para no permitir que dentro del cuerpo de Cristo se cuelen estas prácticas que conducen a la iglesia a vivir una vida que no enaltece al Señor. Y el apóstol nos dice en el final, el versículo 32, final de este capítulo: quienes habiendo entendido, saben, pero deliberadamente quieren pecar. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nosotros tenemos que reprender dentro de nuestras iglesias cualquier aspecto que induzca a alguien a pecar. No importa si es el líder, no importa si es el pastor, no importa si es la persona que más diezma. No,
tenemos que cuidar a nuestra grey. Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de malas influencias doctrinales, enseñándole la verdadera palabra de Dios. Hoy día hay muchas iglesias que tienen dictadores como pastores. Todo en la iglesia pasa no hay nada que se haga en la iglesia si el pastor no lo aprueba. Y cuando el pastor abre la boca y dice, es como si Dios lo hubiera dicho, hay que obedecerle. Hay gente que se ha tomado tan en serio podríamos decir, la influencia que tienen en otras personas, que lo usan como si fueran esclavos para su propio servicio. Nos liberamos de la esclavitud del pecado, pero caemos en la esclavitud religiosa. La Biblia dice que Dios nos ha hecho libres. Yo soy libre, libre aún para examinar la enseñanza de mi pastor. Yo tengo que examinar si la enseñanza de mi pastor está correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Hay alguna iglesia que no se puede hacer eso. No podemos de ninguna manera contradecir lo que dice el pastor. Y algunas veces el pastor está diciendo palabras que van en contra de la palabra del Señor. No está enseñando la Biblia, pero no podemos contradecirle porque eso fue lo que nos enseñaron. No. La Biblia dice que Dios nos llamó a libertad, nos llamó Cristo. Y esa libertad nos enseña la libertad también de pensamiento. La libertad de tener, al igual que mi pastor, el Espíritu Santo en mi vida. Hay mucha gente que le piden al pastor, ore pastor, usted está más cerca de Dios. No, todos nosotros, al igual que pastor, al igual que los diáconos, al igual que los líderes de la iglesia, hemos sido revestidos por el Espíritu Santo. Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos una función importante dentro de la iglesia. Así que dentro de la iglesia mi opinión también tiene que ser oída. Si yo estudio y me baso en la palabra del Señor, la interpretación mía de la Biblia, que es una interpretación que me ha dado el Espíritu Santo, también debe ser respetada y escuchada. A libertad nos llamó Cristo. Por eso tenemos que usar esa libertad para defender la palabra de Dios o la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, porque la Biblia solita se defiende. Pero sí nosotros tenemos que, como miembros del cuerpo de Cristo, exigir que dentro de nuestra iglesia se enseñe verdaderamente la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Yo he oído en muchas predicaciones un sermón de hora y media, donde se han citado 3 versículos tal vez, y en algunas ocasiones el pastor empieza la palabra y tiene más de 40 minutos y todavía no ha abierto la Biblia. Está hablando de su experiencia, está hablando de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Para concluir, la iglesia de hoy debe luchar firmemente para agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Siendo fieles a sus mandatos, testificando con nuestra propia vida, siendo luz, aplicando la Biblia en nuestras vidas, amando a nuestro prójimo, viviendo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos como creyentes, siendo fieles a Él, tal como le dice la Sagrada Escritura, siendo luz y sal de este mundo perdido, amando a las personas que se pierden, orando al Señor para que les dé la oportunidad de arrepentirse. En Panamá se habla mucho de que nosotros los creyentes no amamos, por ejemplo, a los homosexuales. Claro que sí les amamos y oramos por ellos. Hemos tenido amigos que son homosexuales.
y no han dejado de ser nuestros amigos porque son homosexuales. Seguimos orando por ellos. Algunas veces no podemos hablarle de Jesús porque están tan perdidos en su pecado que no aceptan la verdadera palabra o que le hables del Señor. Pero oramos para que el Señor los convenza. Les amamos, pero no amamos su pecado, tal cual Dios no ama tampoco los pecados del pecador. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Cristo murió para redimirnos de nuestros pecados. Su amor fue tan grande que entregó su vida para que nosotros pudiéramos redimirnos de nuestro pecado. Y no importa cuán feo, cuán negro, cuán oscuro sea tu pecado, no importa qué tú has hecho en toda tu vida, Jesús tiene poder, te da la libertad para que vengas a Él y seas una nueva persona. Nosotros amamos a los pecadores y nuestra oración es que sus ojos sean abiertos para que vean la luz y vengan a los pies de Jesús. Tal cual nosotros vinimos una vez, cargados de pecado, confiados en la misericordia del Señor, venimos a Él para que Él por su sangre preciosa nos redimiera. Quiero orar por usted. Si usted no conoce a Jesús, este es el momento para entregar su vida. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra. Oramos por todas estas personas que nos ven, que aún no te tienen en su corazón, para que tu Santo Espíritu les convenza en esta hora y le permitas llegar a ti para que puedan hacer la paz contigo, Señor, para que puedan, Señor, reconciliarse contigo. Ayúdale, Padre, a ver la situación en la cual vive y, Señor, acudir a ti por misericordia. Si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, permite, Padre, que en esta hora pueda hacer la oración del pecador. Si usted no conoce a Jesús, yo le invito a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por haberme hablado. Gracias por recibirme. Soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y vengo a ti para que con tu sangre preciosa me laves y me hagas tu hijo. Recíbeme. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración, Dios ha entrado, ha permitido que Jesús entre en su corazón y usted tenga nueva vida. Dios le ha dado salvación hoy. Es mi esperanza que usted, por medio de este mensaje, sea motivado a buscar al Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.